Bueno, formalmente damos inicio a la jornada del día martes 5 de octubre, en la cual vamos a trabajar todo lo que es la estructura de los diseños factoriales. Empezaremos con el diseño factorial general de dos factores y desde ahí se empiezan a ir replicando, se empiezan a ir construyendo los demás diseños, como pueden ser los factoriales con diferentes niveles, con dos niveles, con varios tratamientos, las estructuras de los diseños 2K. Ok, muchísimas gracias y qué bueno que pude ver ahí la lectura de su chat. Regreso entonces, les decía. Entonces, la estructura general de lo que es el factorial general de dos factores, el planteamiento, tenemos una variable respuesta, la cual pues nos permite establecer una situación de cómo se nos impacta el comportamiento de una variable, llamémoslo así, y se va a ver impactada por el factor A, el cual va a tener A niveles. En la notación algebraica, cuando vean la A minúscula, serán los niveles del factor A. Y el otro factor estaría asociado al factor B, el cual también puede tener o va a tener B niveles. Mencionamos, el número de niveles puede ser igual en ambos factores o puede ser diferente para tener esa consideración. El objetivo, ¿qué es lo que se pretende con estos factoriales? Entonces, el objetivo fundamental, aquí sí vamos a fortalecer mucho más el concepto que vimos allá en la parte de regresión y correlación, que está asociado al manejo de los efectos. Entonces, lo que se pretende medir es efecto del factor A, cómo afecta el factor A a la variable respuesta, efecto de A, efecto del factor A sobre la variable respuesta. De igual manera, habrá que medirle el efecto de B, cómo influye el factor B en la variable respuesta. Aquí no vamos a aislar, no vamos a bloquear. Aquí sí queremos medir esos impactos, esas afectaciones que puede tener cada uno de los dos factores o los más factores en el evento que si quieren sobre la variable respuesta. Y algo que veníamos pendientes de analizar, se va a valorar lo que es la parte, y lo quiero resaltar acá, de incorporar un nuevo concepto en estas estructuras, que es lo que coloquemos el amado color de la Wieselberg. Entonces va a aparecer aquí una situación en que van a interactuar el factor A y el factor B y le va a dar aparición a un nuevo componente. Entonces aparece la I, voy a anotarla como I. Entonces sería I de interacción entre A y B. ¿Cómo nos afecta el que estén presentes tanto A y B? ¿Será que le da aparición a un nuevo factor? Por ejemplo, aquí estoy yo alrededor de una máquina podadora, no sé, yo me ven que madrugo, entonces ya empiezan a hacer bulla por ahí. Entonces aparece una componente que puede estar impactando sobre el resultado final. Por ejemplo, tenemos un vaso con agua. Aquí podemos tener la variable respuesta, el sabor del agua, si lo podemos tener, sí, sabor del agua. Bueno, ya hablamos sobre el test de Freeman, sobre valoración sensorial, entonces un vaso con agua. El factor A, al vaso con agua le agregamos, póngale azúcar, sí, el factor es azúcar. Hace su respectiva mezcla y a partir de ahí, pues usted saborea el agua. ¿Cuál es el efecto de agregar azúcar al vaso con agua? Agregas el azúcar, el factor A, y pruebas, haces la valoración o puedes hacer la degustación y eso tiene una respuesta. Por aparte, el mismo vaso con agua, pero en vez de agregarle azúcar, le agregamos limón. Coloquemos aquí el factor B, limón. Le agregamos el limón al vaso con agua y eso da una respuesta. El agua con limón sabrá diferente al agua con azúcar. Pero el mismo vaso con agua, agregamos el azúcar, la de azúcar, y agregamos el limón. Entre ellos dos, el azúcar
interactúa con el limón y le da una nueva sensación. Es una nueva característica. Pues este sería lo que llama la interacción. Un nuevo efecto o una situación. Más que decir un nuevo efecto, hay que medir ese escenario de si hay un efecto significativo, si hay la aparición de una nueva situación que puede entrar a alterar o a modificar o a hacerla responsable de que se presente dicha situación. El rendimiento en producción de un operario. El factor A operario, factor B máquina. El rendimiento en producción, bueno, podría estarse dando si la máquina está bien calibrada y el operario está bien entrenado, eso da una respuesta de interacción. Pero si la máquina está descalibrada, no tiene su mantenimiento gradual y progresivo y el operario está bien entrenado, máquina en no condiciones y operario bien entrenado, eso da un efecto. Máquina no calibrada, máquina con bajo mantenimiento, operario en bajos niveles de entrenamiento, esa combinación genera el efecto de interacción. Entonces, aquí se incorpora esa nueva componente llamada la I de interacción. Es común encontrarla bajo esas características. Significa que si en los diseños pasados ustedes trabajaban solamente una hipótesis, la que quedaba en los tratamientos, ahora tenemos que hacerle hipótesis para el factor A. Hay que evaluar si hay efecto o no hay efecto del factor A sobre la variable respuesta. Otra hipótesis para el factor B. Evaluar si hay o no hay efecto del factor B sobre la variable respuesta. Y hacerle la hipótesis, prueba de hipótesis a la interacción. No hay efecto de interacción sobre la variable respuesta. Una hipótesis. No hay efecto del factor A sobre la variable respuesta. Una hipótesis, en cualquier orden. No hay efecto del factor B sobre la variable respuesta. Entonces nos va a quedar un diseño de fila-columna. En la intersección de fila-columna, aquí, en todos los diseños pasados veían que en la intersección fila-columna tratamiento había una sola unidad de encuesta, un solo sujeto experimental. Aquí se va a incorporar el concepto de las réplicas. N, número de pruebas, número de ensayos, número de réplicas, y se va a dar a nivel de la intersección IJ. Generalmente, pues aquí vamos a poder tener I por el factor A, J por el factor IJ, y por aquí dejémosle K, por mencionar una componente. Pero los niveles pueden ir cambiando en función de esa característica. Ese es el planteamiento general. Aquí lo debo tener escrito para materializar o ordenar todo ese planteamiento que estamos haciendo acá. Entonces, el diseño factorial general de dos factores es el tipo más sencillo de experimento factorial. Es aquel donde intervienen solo dos factores, el A y el B. El factor A tiene A niveles, mientras que el factor B tiene B niveles. El objetivo lo mencionábamos, pues se trata de que ahora determine cuál es el efecto del factor A. En la práctica decir si hay efecto o no hay efecto. En la estructura siguiente se va a medir esa intensidad, que por cada valoración unitaria del factor A se incrementa o disminuye el comportamiento de la variable respuesta. El efecto será positivo cuando se calculen esos efectos principales. Si es positivo, significa que hay un incremento en la variable respuesta a partir de la presencia del factor A. Y será, si el efecto les da negativo, pues se entenderá que hay una disminución de la variable respuesta. Aquí traemos o evocamos de buena manera la interpretación que trabajaron en regresión y correlación. Pues por objetivos, determinar efecto del factor A, del factor B y de la interacción. ¿Y sobre quién? Sobre la variable respuesta. Pues aquí está plasmado lo que aquí lo arrancamos a diagramar, así paso a paso para ver esa estructura. Entonces, pues tener esa imagen y verla aquí ya
redactada o escrita, pues nos permite apropiarnos de mejor manera de lo que es esta estructura. Entonces, elementos nuevos que aparecen acá, el concepto de lo que es interacción, la estructura del concepto de lo que es el efecto y los niveles que vamos a tener dentro de cada uno de los factores con el número de réplicas. ¿Dónde aparecen esas réplicas? ¿O cuál es la presentación de la información? Presentación o representación de la información. Entonces, de 2 vías, fila, columna. Esta es la estructura general. Factor A hace costumbre que queden las filas y donde I se moverá desde 1, 2, 3 hasta A, por los niveles de A. El factor B, esto puede llamar que queden las columnas, pero es indiferente quién dejas en filas, quién dejas en columna, porque cuando hagan la descomposición de variaciones, al final lo que van a tener es exactamente en una posición diferente en la nova sobre la valoración de esas componentes. Entonces, observen acá en la parte de intersección fila 1, columna 1, aparecen n cantidades el amarillito acá. Entonces, mire, ahora van a entrar a trabajar. Fila 1, columna 1, sujeto 1. Acá, fila 1, columna 1, sujeto 2. Fila 1, columna 1, sujeto 3. Fila 1, columna 1, sujeto N. Entonces, vamos a tener N réplicas. Ya no vamos a hacer una sola lectura, sino vamos a hacer más de una lectura. Entonces, ya no es obtener una sola pieza en máquina 1, trabajador 1, sino obtener más de una observación dentro de dicha condición. No vamos a tener un solo sujeto experimental siendo observado fila y columna J, sino más de uno. Tomar más de una lectura. Eso es lo que van a llamar pruebas o ensayos o réplicas. Eso con el propósito de homogenizar. Cuando usted está saboreando un helado, cuántas repeticiones, a las cuántas veces de haberlo saboreado y si está bueno o no está bueno. A la primera, o necesita 2, o necesita 3. En los cursos de control de calidad se puede estar hablando de tomar muestras periódicas y se van monitoreando tamaños de 3, 4, máximo 5. Generalmente se pueden tener una serie de réplicas que pueden estar determinadas por el tamaño de muestra en función de esa condición. Entonces va a estar aquí en la intersección y la columna vamos a tener esa cantidad. Y al final el total de datos aquí abajo lo vamos a reconocer como el ABN, el N mayúscula del total de los sujetos o de las lecturas de variables que van a tener, será el producto de los niveles de A por los niveles de B por el N minúscula que son las réplicas. Esas réplicas deben estar balanceadas en la intersección IJ. Si hablamos de 4 niveles, 4 réplicas, perdón, en cada fila y en cada columna J deben haber ese número total. Van a totalizar por filas, obtendremos los totales por filas, sumando todas las réplicas. Por columnas también van a obtener sus totales. Y eso pues se van a mantener las mismas estructuras muy similares de la obtención de las descomposiciones de las componentes de las variaciones totales. Aquí se va a tener el atrapar todos los datos que tenemos dentro de la presentación de la información, le vamos a hallar la variación total a ese ABN de datos, de respuestas, y se descompone en la componente de la fila, más la componente de columna, más la componente de interacción, más la componente del error. Entonces, bajo este escenario es que se entra a hacer esta diagramación para ese caso. Ya miraremos el ejercicio para que materialicen de mejor manera este planteamiento. ¿Dónde? Aquí en la presentación de la información, en la estructura, ya lo dijimos, N minúscula, número de réplicas para IJ.
N minúsculo, donde vean la N minúscula, va a ser el número de repeticiones o réplicas según las iteraciones o intersecciones de IJ. El producto de AB por N será igual al número de observaciones totales o el total de observaciones que están presentes en el experimento. Por lo que llamábamos en escenarios pasados la población total de sujetos dentro del experimento. El proceso de cálculo para un análisis de varianza de dos factores se resume en una tabla ANOVA. Pues aquí vamos a ilustrar las fórmulas. Ya tenemos la habilidad de poder operacionalizarlo, pero va muy de la mano con esta estructura. Entonces, la suma de cuadrados de filas van a estar asociadas. Y me pegué un salto, aquí falta lo primero, pero hagámoslo así. Ya deben salir los totales, que todo es programado ahí. La suma de cuadrados de filas, pues cogeremos los totales de filas de cuadrados sobre n menos b. NB, o sea, n números de réplicas y b el nivel de lo que son las columnas, menos el gran total al cuadrado sobre n. Por columnas, tomaremos desde los totales para cada una de las columnas, divididos sobre el número de réplicas y la cantidad de niveles que tengan las filas. Bueno, la fórmula ahí ya la materia sabemos. Las interacciones, suma cuadrado interacción, cogeremos el total al cuadrado sobre n y le vamos restando. Aquí por colores, vean, esto es mucho más visible. Esta componente es la componente de los totales de las filas que quedan aquí arriba. Ahí están por los colores de cafecito, le quedan ahí marcados. Menos la componente que tenemos acá de la sumatoria de las columnas. Vamos a aquí otro color. Esta componente, solamente esa es la que entra aquí a restar. Y aparece una gran componente que va a ser el resultado de sumar al interior de las réplicas desde la primera igual 1 hasta n de los x sub i j k al cuadrado. Pues esta sumatoria, la que voy a resaltar acá, escoger y sumar los valores de cualquiera de las celdas. Todos los valores que usted encuentra dentro de las réplicas para cada uno de las intersecciones, sumaremos los x, sub i, j, k, n, y ese será el valor que elevan al cuadrado dentro de esa estructura. Y al final se divide sobre el número de réplicas y tendríamos esa componente de interacción. El error, suma de cuadrados del error, escoger la suma de cuadrados total menos la suma de cuadrados de filas, menos la suma de cuadrados de columna, menos la suma de cuadrados de la interacción. Y la suma de cuadrados total, pero fue a lo último, esta es la que estaba buscando el primero. Suma de cuadrados total, lo mismo que hemos valorado con los escenarios pasados. Aquí es donde dice, profe, ¿cómo se saca la suma de cuadrados total o la variación total? Entonces uno pega un grito vagabundo lastimero que dice, ¡lo mismo! La suma, la variación total siempre se calcula de la misma manera, sean las estructuras de regresión de un factor, dos factores, tres factores, cuatro factores, en los factoriales. Coger la varianza poblacional del total de las observaciones de AB por N, o coge la varianza muestral y multiplica por el menos 1, y aquí también pues se mantiene la condición de coger todos y cada uno de los valores que se tengan dentro de las lecturas de los ABN datos y pues estamos la gran componente. Y eso será igual al componente de fila más la componente de columna, más la componente de interacción, más la componente del error. O sea, el manejo de la descomposición, el análisis de varianza, el manejo de la descomposición se mantiene en sí dentro de esa estructura. Y estos elementos que se obtienen
van y se plasman en lo que es la tabla de ANOVA, el diseño de los factores. Y nuevamente aquí se mantiene viva la estructura de las columnas. O sea, no se modifican las columnas, lo que está modificando son las componentes de filas. Su columna de fuente de variación. Está representada por la fila, por el factor fila, el factor columna, el factor interacción, entra ahora el error y el total. Es indiferente donde dejes fila en primera o columna en primera o interacción en primera, porque allá vas a llevar lo que es la estructura para cada uno de esos casos. La segunda columna, pues su suma de cuadrados, obtenida a partir de la formulación anterior. Se mantiene el concepto del mutuamente excluyente y colectivamente exhaustiva. Esa es la que hace. Por ahí en algunos parciales, ya están las notas publicadas, hubo notas buenas, 5, 5, 4, 8, ya les publiqué la primera nota, por ahí unos casos extremos, como es normal, una curva normal perfecta, felicitaciones. Pocos casos extremos. Por ejemplo, en la tabla de ANOVA del segundo punto, cogían y sumaban 4 más, es decir, la suma de los grados de libertad no le daban el 29. Pues eso sí, ya, y ese puntico que era nomás de completar, entonces sí lo califiqué como penalizado. Alguien hizo ese punto y el tercero perfecto, 2.5, y ese segundo, si no pudo cuadrar lo que es la suma de los grados de libertad, que le daban 29, para ese caso, pues creo que dejó 4 y 28, 4 más 28, 29, 0. Entonces es lo mismo. Si la suma que tenemos acá de estas componentes, tendremos ese gran total. Es asegurarse de que sea consistente con esa estructura. Los grados de libertad, pues mira, los grados de libertad, vas a coger los niveles de fila que se denota con letra A menos 1, los niveles de las columnas que se denota con B minúscula, B menos 1. La interacción es el choque entre fila-columna. Y el error va a resultar de coger el producto de los niveles de A por los niveles de B por N menos 1. Entonces aquí su sabiduría y conocimiento les dice, uy, profe, o sea que debemos trabajar con más de una réplica. Claro, porque si N, el N que tenemos acá es de 1, 1 menos 1, 0, si anula no se puede hacer análisis de varianza para este caso. Entonces se requiere de que tenga mínimo 2 réplicas en la intersección IJ. Entonces va a haber el caso del diseño en el cual factorial, pero con una réplica. Y esa es mucha alegría para los análisis, porque no hay que hacer tabla, no, porque la ANOVA no se hace. Entonces hay un método gráfico que permite ver cómo son los desplazamientos de una curva y si nos da paralelas son las rectas, si sean paralelas o si se prolongan o se cortan, van a haber una interacción o no va a haber interacción. Y nuevamente acá algo que se ha mantenido es que al final los grados de libertad totales deben ser igual a n-1, donde ese n-1 pues sencillamente podría ser el A por el B por el N. Ese es el N mayúscula. Y uno podría decir esa cantidad de AB por N, pues le restamos 1. Ese sería el gran total de grados de libertad. Por lo demás, pues el cuadrado medio ya lo han conceptualizado. Aquí aparece lo que es la varianza, que consiste en coger la variación, que es la suma de cuadrados sobre los grados de libertad. Vivimos sobre esos grados y al final les aparece lo que ya hemos desarrollado en las otras componentes. Aquí se sigue manteniendo que esta porción, aquí aparece la varianza muestral del total de los datos que están inmersos en su experimento, o en su análisis, en su estructura. La última columna es la relación entre varianzas, que viene a ser su cociente, la ficha es la F. Pero aquí perciben, a diferencia de los diseños pasados, allá podíamos tener
cuadro latino, 3 factores, cuadro grecolatino, 4 factores, y en la relación entre varianzas solamente hacía una de ellas, que era la relación del cuadrado medio entre tratamiento sobre el cuadrado medio entre tratamiento. Recuerdan que aquí hay que hacer ahora 3 pruebas de hipótesis: el efecto de la fila, el efecto de la columna y el efecto de la interacción. Entonces tendríamos un escenario donde hay que entrar a ver cuál de esos factores sí tendría un efecto significativo. Esta herramienta o este método, es que este diseño es muy utilizado en las primeras fases de experimentación, donde usted anda a la búsqueda de ver de una colecta de diferentes factores cuáles de ellos sí inciden de manera significativa sobre la variable respuesta. Entonces se pueden ir agregando, se pueden ir descontando todas las características que quiera tener. Operacionalizamos esto con algunos datos, con el siguiente ejercicio clásico. Entonces vamos a simular que estamos en una compañía manufacturera en la cual se utilizan 3 máquinas diferentes, operada por 3 trabajadores diferentes. Entonces ahí le están dando ya sus componentes de factor 1 o factor fila, o que quiera llamarlo como fila máquina o columna como trabajador. La compañía quiere determinar si las diferencias en el número de productos defectuosos que producen los trabajadores y las diferencias en el número de productos defectuosos que salen de las máquinas son significativas. Quiere indagar si el factor máquina está teniendo un efecto significativo sobre el nivel de su variable respuesta, que sería el número de defectuosos. También quiere indagar si el factor operario o trabajador tiene un efecto significativo sobre la producción de unidades defectuosas. Y además desea probar si existe algún efecto de interacción. Pues aquí donde usted dice, mire, en ese enunciado ya automáticamente descartes el concepto del diseño en bloques. Aquí no aparece por ningún lado, quiere aislar, quiere bloquear el efecto que podrían tener los diferentes profesores, las diferentes horas del día o los diferentes métodos. Aquí está integrando. Quiero ver cómo impacta cada uno, cómo afecta mi máquina si es la máquina que está siendo responsable de los defectos o es el trabajador. Como ingeniera, como ingeniero de producción, ustedes dirían, mire, están saliendo los defectos, se inventaron los defectuosos en la fábrica. Y le pregunta a usted al trabajador, ¿qué opina usted al respecto? No, eso es la máquina, ingeniera o ingeniero que se descalibró. ¿Será la máquina? ¿O será el trabajador? ¿O será la interacción entre ellos los que están teniendo un efecto sobre esa situación? Entonces aparece aquí un nivel de significancia y se dan unos datos. Y se presentan unos datos que están aquí. Pues ahí tenemos ya los resultados colectados para ese caso. Tendremos el factor A, voy a llamarlo aquí máquina, y el factor B para trabajadores. Si hablamos de máquina, entonces pues, yo ya le he colocado M1, M2 y M3, entonces la tomé directamente del libro, R1, R2 y R3. Los trabajadores, vamos a asumir que están por allá en el Reino Unido, Carlos I, Carlos II, Carlos III. Aquí tendremos a Carlos I, Carlos II y Carlos Trabajador 1, Trabajador 2, Trabajador 3. Y observen que el Trabajador 1, Carlos I, trabajó en la máquina 1 y operó la máquina, puede ser en 2 días diferentes. Por ejemplo, lunes y miércoles. El lunes, simulando que es el lunes, él generó 10 unidades defectuosas. La variable respuesta es la que le va a quedar en la intersección fila-columna, en la que tendremos ahí bajo esa condición. Entonces, Carlos, primero trabajando en la máquina 1, en un día cualquiera, o póngale un turno, generó 10 defectuosos. Y en otro, con la misma máquina, en otro día cualquiera, generó 13 defectuosos. La máquina 2 también fue operacionalizada por
Pero la máquina 1 también fue operacionalizada por segundo trabajador. Cuando Carlos II, segundo trabajador, operó la máquina 1, póngale él, si aquí Carlos I trabajó lunes y miércoles, lo más seguro es que haya trabajado el martes. La máquina 1, operada por Carlos II el martes, que quedó libre, generó el 14 defectuosos. Y si trabajó, póngale el viernes, generó 16. Aquí aparece el diseño que hacía al inicio, colocan su guanábana, miran a ver cuál es la variable respuesta, su variable respuesta es el número de defectuosos, tenemos un factor A que es la máquina, tiene 3 niveles, A minúscula igual 3, tenemos el factor B que es el trabajador, el número de niveles de trabajadores B igual 3, caso en los cuales se igualan los niveles, pero la máquina 1 también, R1 fue operacionalizada por Carlos III, tercer trabajador. En otro día que puede ser, no sé qué día me quedó libre, ya el jueves generó 18 y póngale el sábado generó 22. Entonces la producción total que se obtuvo de la máquina 1, producción total de defectuosos de máquina 1, 93 unidades defectuosas que salieron de la máquina 1 cuando fue operacionalizada por cada uno de los 3 trabajadores en 2 momentos diferentes. Y así replica para la máquina 2, R2. Los trabajadores nuevamente trabajaron 2 veces, 2 jornadas o 2 días. Y el total de defectuosos de la máquina 2, 107. La máquina 3 fue operacionalizada por cada uno de los trabajadores en 2 momentos diferentes. Y ahí vienen las respectivas réplicas, teniendo un total de 82. Entonces, si miran esos totales por filas, están encontrando que la producción de la máquina 2 en niveles de defectuosos es mayor. Entonces, ahí podríamos estar intuyendo o planteando alguna situación de identificar que esa unidad de operación, la máquina 2, puede tener una mayor incidencia sobre el nivel de defectuosos. Todas las máquinas operadas por todos los trabajadores en 2 momentos. Entonces las réplicas aquí serían n minúscula igual 2. Pero también perfilan o observan que los trabajadores operaron todas las máquinas. Están viendo que Carlos I trabajó máquina 1, trabajó la máquina 2, trabajó la máquina 3 y aquí está encontrando los totales para el trabajador 1. Trabajador 2 también operacionalizó todas las máquinas. Total de trabajador por defectuoso. Y el trabajador 3 también generó ese gran total. Y ahí puedes ver por trabajadores que el nivel de defectuosos en trabajador 2 y trabajador 3 pues, tiende a ser cercano. Mientras que el trabajador 1 tiene los niveles más bajos de nivel de defectuosos. El gran total de producción de defectuosos que se identificó, 282. El total de datos que ven ahí es el producto de los niveles de A, que es 3, por los niveles de B, que son 3. 3 por 3, 9, por el número de réplicas, que serían 2. 3 por 3, 9, por 2, 18. Todo eso lo puede ir uno escribiendo y lo puede ir narrando bajo esa estructura. Entonces es algo, observa que tiene componentes muy cercanos a lo que eran los diseños de bloques y que todos los bloques estaban presentes en todos los tratamientos, tanto la fila, las columnas están apareciendo en tantas veces en los mismos bloques, en las mismas columnas para tener dichas condiciones de... Pero aquí le estamos dando la valoración del número de réplicas que se tienen y sin que tengamos que aislar, lo que se quiere evaluar es esa condición de afectación. Entonces, aquí en la guía
que le estoy compartiendo, aparece ya la parte algebraica. Esto lo puede uno accesar en Excel y saca los resultados, pero recuperemos algunos elementos para validarlos. Entonces aparece aquí la suma de cuadrados total, coger los 18 datos que ven ahí, de esos 18 datos, pues hace referencia a todos y cada una de las lecturas que están dando acá. Los 18 datos serían 10-13, 14-16, 18-22, 19-27. Hay unos libros de esta formación, profe, yo creo que vi que era 14,17, 14,18, 18, no, son 10. Aquí faltaría era un punto y coma, ¿cierto? Sí, 10, punto y coma 13 para que no quede como si es parte de la... Entonces ahí sería sacarle la varianza a estos 18 datos. Y si la trabaja con varianza poblacional, debe darles 4.200, 4,23 al cuadrado. 18 datos le da 318. Si lo quiere ver por muestrales, debería darle exactamente lo mismo. Entonces, la suma de cuadrados de filas, les decía, cojan los totales de filas, el 93 al cuadrado, el 107 al cuadrado, más el 82 al cuadrado. ¿De dónde salió eso, profe? Pues sencillamente, aquí está, cojamos los cuadrados de estos totales, 93 cuadrados, 107 cuadrados, 82 cuadrados, y dividan sobre la cantidad de columnas NB, B. Entonces, cuando trabaja con filas, divide sobre las columnas B multiplicado por el número de réplicas, por NB. Se alterna. Si trabaja con filas, va a dividir sobre el producto del número de réplicas por el número de niveles de columnas. Profe, me está dando que la suma de cuadrados de filas me está dando negativa. Échale ojo a ver si está aplicando bien la forma. Uno dice, profe, si estamos sumando las filas, ¿por qué no vimos sobre el número de filas? No, el diseño dice que el número, cuando estén sumando, sacando la suma de componentes, la variación de filas, se va a dividir sobre el producto entre las réplicas por el número de columnas. Y cuando van a sacar suma de cuadrados de columnas, van a dividir sobre el número de réplicas por el número de filas. Entonces aquí aparece 2 por 3, aquí tendríamos el gran total 52,33. Ese es el aporte de la máquina. De este gran total de 318, la máquina tiene esa valoración. Por columnas, que son los trabajadores, lo mismo. Recuerden que ya tuvimos el total de Carlos I 75, Carlos II 104, Carlos III 103. Dividen ahora sobre el producto de las réplicas por el número de filas. Pues aquí, como están balanceadas las filas y columnas en sus niveles, pues pareciera que no se viera esa situación, pero hay que tenerla presente para ese caso. Que encuentran 90,33. Y desde aquí ya puede ir intuyendo como que el factor columna, que son los trabajadores, están teniendo un mayor efecto sobre la producción de defectuosos que la misma máquina. ¿Por qué? Porque tiene una mayor componente de variación. Aporta más a la variación total de unidades defectuosas el componente de la columna, que es el operario. La interacción, aquí nuevamente pues traemos la fórmula y sus respectivas valoraciones. Entonces aquí para efectos, sencillamente por ilustrarlo. Pues aquí los colores les va a ayudar. El gran total al cuadrado sobre el total de datos, cojan la componente que está en café y va y la busca y pertenece a esta componente. Y esa componente aquí sigue siendo café. Café con café. Ahí quedó el 4.470. Luego busquen la componente azulita.
es la que está aquí por columna, esta componente. Y aquí está la componente azulita, ¿verdad? Está suficientemente ilustrada. Y la componente roja sí es la que se va a construir porque no viene de... Entonces, aquí aparece el 4000, permítame, les desaparece. Me tiene azotado que no me deja escucharme el ruido que están haciendo aquí. Pues el 4418. Ese corresponde a este total y que está aquí en negrito, que estoy marcando ahí. El café, entonces aparece aquí el color café con esta componente. El azulito, 4508.33. Esta sí la verifican, que escoger y hacen. Nos vamos allá para el interior de las réplicas. Entonces van a coger, para obtener esa componente, pues nos quedó acá. Van a sumar 10 más 13, 23. Eso lo suben al cuadrado. Más, pueden ir por filas o por columnas. Más 14 más 16, que sería 30 al cuadrado. Más la suma de estas dos, que sería 40 cuadrado. Más 29 al cuadrado. Más 46 al cuadrado. Más 32 al cuadrado. Más 23 al cuadrado. Más 28 cuadrado. Más 31 cuadrado. ¿Dónde van quedando esas sumatorias o las uniones de esas réplicas? Pues en el posicionamiento aquí. Aquí lo voy a resaltar. Es esta sumatoria. Coger las sumas de las réplicas. Cuando haya sumado las réplicas, las elevas al cuadrado y las vas sumando de esa forma. Entonces ahí tendrían 9 sumatorias de réplicas. Y ese valor lo van a verificar. Aquí este rojito les va a dar 4642. Queda para que hagan esa verificación. De esta manera ahorita lo validamos con la nova que vamos a hacer con el Excel. Entonces al final la interacción les va a dar 8134. Y ahí puede ir comparando su 8134, que es de interacción, con la componente de columna que es trabajador, con la componente de fila que es la máquina. Están viendo que la interacción está por encima del factor fila que es la máquina. Y se acerca de una manera, pues, llamémoslo significativa, sobre la variación que presenta el trabajador. Pero chequeemos el error. Aquí también el concepto del error es buscar disminuir el error. De todas maneras, para que queden extraídos o extractados las componentes. Entonces, al final, la suma de cuadrados del error, pues sencillamente escoger la suma de cuadrados total, que ya la tenían aquí 318, le restamos la suma cuadrado de filas, que ya la tiene del 5233, la suma de cuadrados de columna, que ya la tiene 9033, y la interacción 8134, que ya la tenía de por acá. Y hemos encontrado la componente del error. Esas sumas de cuadrados siempre debe darles positivas. Si apareciera algún valor negativo, algo está quedando no acorde a lo que se está considerando. Y aquí usted viene y observa, uy, profe, resulta que el error nos está dando más grande que la variación de columna, trabajador, la variación de fila, máquina y la interacción. Aquí no es que lo estemos haciendo mal, sino está dando la aparición. Entonces aquí podrías decir, vea, pareciera que el nivel de defectuosos no está tan fundamentado o que esté tan explicado en función de la máquina, en función del trabajador. Pareciera que son otros factores, porque allá en el error estás dejando otras fuentes. Y esas fuentes están siendo mayores
que el componente del trabajador del compuesto. Si aquí nos hubiera dado este 94 fuera un valor bajo, me dirían, no, qué maravilla, felicítense, porque verdaderamente estamos logrando encontrar que los factores de trabajador y máquina sí son los que nos están penalizando nuestros niveles de defectuosos. Uno podría interrogarse allá en ese 94, pareciera que puede ser el turno de trabajo, será la experiencia del trabajador, será el método con que está tratando, será la tela o la prenda que se está elaborando, será que puede haber un factor como el tipo de prenda que se está confeccionando. Eso da pie para interrogarse en ese escenario. Esto para que se vea elegante e interpretativo, ahí está la tabla de ANOVA. Y frente al desarrollo de la tabla de ANOVA, el análisis de varianza, se recomienda, no vaya a dejar en su interpretación, no va a decir efecto de fila, efecto de columna, efecto de interacción. En un diseño más robusto vamos a tener casi 8 o 9 filas, porque van a haber combinaciones entre los diferentes niveles, que serán los diseños 2 a la K. Entonces hay que decir a quién corresponde. Entonces la fila la hemos llamado máquina, entonces colóquele ahí máquina. La columna es el trabajador, para que cuando estén concluyendo, dando resultados de los análisis de la prueba de hipótesis, pues que quede algo mucho más manejable en función de dicha característica o dicha condición. Se ve que la interacción máquina-trabajador, sin diferente si dices trabajador-máquina, conmutativo. En la columna de la suma de cuadrados, según los resultados que hemos obtenido previamente con las fórmulas, la sumatoria de ellos pues se asegura, porque son los grados de libertad, como son de 3 niveles cada factor, 3 menos 1, 2, 2, el choque entre estos dos, A menos 1 por B menos 1, 2 por 2, 4, y aquí el producto de A por B, A por 3 por 3, 9, por el número de réplicas que son 2 menos 1, 3 por 3, 9. Entonces siempre que cuando suman los grados de libertad, 2, 4, 8 y 9, 17, cumple con la condición del total de lecturas menos 1. Entonces asegurarse que eso sea consistente. Una tabla de ANOVA donde dice tiene tales características, además se la presentan de esa forma, el ver a qué diseño corresponde, pues es tener consistencia que la sumatoria de las columnas de variación, de las filas de la variación con los grados de libertad, al final son colectivamente exhaustivas y mutuamente excluyentes. Vienen los cuadrados medios, que es la varianza, y dividir sobre la suma de cuadrados y los respectivos grados de libertad, que es algo que ya han narrado. Se generan las componentes de varianza entre las medias de las máquinas, varianza entre las medias de los trabajadores de la interacción y la varianza del error. Como el objetivo al final es ver si hay efectos significativos en la máquina del trabajador y la interacción, por eso se identifican sus respectivas componentes de relación entre varianzas, 257, 432 y 194. Vamos a mirar en Excel cómo se llega a esta tabla utilizando los mismos datos para luego caer en las pruebas de hipótesis y a partir de ella pues, poder tener ahí ya la interpretación final de lo que es ese análisis. Esto es donde tengo los datos, por aquí están.
Entonces debo salir de acá. Bueno, ahorita regresamos, chequen ahí 257, 432, 194. Tenemos aquí para compartirles. Vamos a mirar acá pantalla. ¿Dónde está la hoja del Excel? Aquí está. Si quieren construir la nova para abreviar o para tener lo que es el proceso de generar el resultado y a partir de ahí hacer la interpretación. Entonces nos ubicamos en la hoja normal. Prueba de audio, ¿me ven ahí la imagen de la hoja de Excel? Ahí estamos, profe. Ya miren. Entonces vamos a coger en la segunda columna, ¿a quién ve? Vamos a llamar a los trabajadores. Bueno, nuestra hoja de los datos que nos dieron, pues, ¿qué va a llamar trabajador? Vamos a llamarlo Carlos primero, Carlos segundo y Carlos tercero. Aquí hay que tener, pues aquí están, no le inicien en la columna A, sino trabajenlo con la columna, una columna adicional. Y luego en la fila 2, ahí vamos a dejar máquina 1. En el ejercicio venía como R1, le voy a llamarlo N1. Máquina 1. Ahí está. ¿Dónde van a quedar las réplicas? Aquí en la intersección. Las réplicas se van a grabar en columnas. Entonces, Carlos I trabajó en la máquina 1 2 veces y su nivel de defectuosos en la primera vez le dio 10. Voy a dejar agrando más esto acá. Aquí está. Entonces, máquina 1 operada por Carlos I en su primer momento de operación, turno de trabajo, en un día en particular encontró 10 defectuosos. En el segundo momento que operacionalizó, encontró 13 defectuosos, le dio 3, pues ahí dejamos 3. Evacuemos todo con Carlos I, pero también Carlos I trabajó en la máquina 2, voy a llamarlo aquí M2. El primer día en que Carlos I trabajó la máquina 2, le dieron 13 defectuosos y el segundo día le dieron 16. Pero también Carlos I trabajó la máquina 3, cuando la operó Carlos I la primera vez a la máquina 3, encontró 9 defectuosos, estoy transcribiéndolo en la tabla, y 14 defectuosos. Entonces, grábelos en columna. Los defectuosos. Y así van a manejarlo. Uy, apagaron la máquina. Ahora quedó el olor de eso. Y como que uno alérgico a ese olor. Máquina 1, Carlos II. Entonces él obtuvo 14 y 16. Entonces 14, dígale acá 16. Carlos II en la máquina 2, 19 y 27. 19 y 27. Y Carlos II en la máquina 3, 11, 17. 11, 17. Ahora el operario 3, Carlos III en la máquina 1, generó un día 18 o en un turno 18 y en el otro 22. Trabajador 3 en la máquina 2, sus niveles defectuosos, las réplicas, una fue de 14, llegó Jason Steven, uno fue 14 y en el segundo momento Carlos III en la máquina 2, 18. Y finalmente el trabajador 3 operando la máquina 3 le dio 14 y le dio 17. La estoy tomando de la tabla. Ya quedaron accesados los datos. ¿A dónde nos vamos ahora?
a donde hemos ido por allá cuando hemos hecho un factor, dos factores. Entren a datos, entren aquí por datos. Cuando activas esta pestaña de datos, allá a la parte superior derecha se debe habilitar análisis de datos. Correcto, esta computadora sí los tiene activados. Entonces aparece acá, análisis de datos. Entonces picamos acá, análisis de datos. Y vamos a mirarlo. Este análisis de varianza de un factor no aplica porque estamos trabajando con dos. Análisis de varianza de dos factores. Este es análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo. Profe, ahí la que sigue es la de los bloques. Correcto, sí, señor. Esa era de los bloques. Excelente. Fue la que probé la otra vez. Sí, me daba lo mismo. La que van a trabajar o la que está incluida dentro de los bloques. Ahora que cogíamos una sola muestra por grupo. Cuando decimos una sola muestra, es la intersección fila-columna que aparece un solo sujeto o una muestra de tamaño 1 que representa la población dada por la combinación IJKLM, dependiendo si trabajan dos factores, si trabajan el cuadro latino 3, si trabajan el cuadro. Entonces aquí tendrían, entonces aquí trabajan con varias muestras por grupo, vea, dos factores, varias muestras porque tenemos réplicas. Y le das a aceptar. Profe, disculpe, cuando tenemos un cuadro grecolatino, ¿cuál función utilizamos? No, aquí por este Excel no se puede. Toca grabar. No, está limitado. Dice, para evitarnos todos los cálculos. No, aquí el Excel no lo da. Toca operacionalizarlo por Minitab o por el Stagrado o por lenguaje R. Bueno, ahora, gracias. Pero para el día del parcial no va a salir que tengan que hacer todos esos cálculos grandes, así algo bien puntual donde interpreten o analicen o diseñen. Listo, entonces aquí ustedes piden el rango de entrada. Activamos análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo. Entonces, rango de entrada, aquí quedamos aquí, pues marquemos todo, te paras acá y resaltamos todo. Mire, así, pues agarre todo con las etiquetas y todo. Y listo, marco todo, ya quedó señalado. Profe, ¿de dónde van a quedar las réplicas? Aquí, filas por muestra. En filas por muestra, entonces aquí dejas el número de réplicas. 2. Aquí dejas 2. Si son más réplicas, pues sencillamente lo haces. El alfa por defecto, 5%, ya, se acabó. Toda esa formulación algebraica que se tiene en la fórmula de los cálculos que hicimos, se pueden ver acá. Bueno, hagamos todo. Yo me voy para la nova a ver si nos funciona. No debe funcionar. Correcto, ahí está, mírela. El 318, aquí está el total, ¿verdad? Entonces uno se alegra acá, sí, perfecto, ahí está, aquí está. Entonces aquí arriba, vamos a cuadrarles aquí, a ver es esto. Entonces aquí te da un resumen, sale el resumen por Carlos I, Carlos II, Carlos III, le da información para la máquina 1, le da información de la máquina 2, y quisiera hacer unos análisis casi de tipo cruzado. Entonces aparecen los totales de la máquina 1, 6 unidades producidas, el total es 93 de la máquina 1, aquí estaría, este sería el total por filas, recuerdan 93, el 107, el 82. Y si quiere los totales por las columnas, que sería Carlos I, que está por acá, Carlos I, está el trabajador 2, está el trabajador 3, y sus totales, si recuerdan allá que lo vimos, en las 75 para el primero, el 104 para el segundo y el 103 para el tercero. Eran ya valores que habían ustedes obtenido calculado. El análisis de varianza, que era el que nos dio. Uy, profe, pero ahí no salen exactamente. Usted lo que hace aquí es, bueno, yo sé que las columnas, coge y etiquetas ahí columnas. ¿A quién llamamos columnas? Trabajador, dígale trabajador. No le diga ahí Carlos primero, Carlos, sino el factor es el trabajador, operario. Aquí sale por defecto, salió la muestra, pero esa muestra hace referencias a las filas. Entonces, dele nombre aquí, filas son máquinas. Factor máquina. Dígale origen de las variaciones, factor máquina. Interacción, pues démosle ahí el nombre, podemos decirle máquina,
Pongo un asterisco, trabajador, trabaja. Y no coloque traba y trabajador, más bien, perfecto, que más elegante. Máquina trabajador. Y dentro del grupo, pues dígale error, sí. Pero usted acoteja ahí, función de eso. Aquí aparecieron los respectivos valores, ya estaban calculados allá el 318, recuerdan el 5233, el 90, el 81, significa que lo hemos hecho bien y ahí se pueden felicitar porque tienen exactamente la consistencia. Mire los grados de libertad, 3 menos 1 para máquina, 3 menos 1 para trabajador, el producto de grados de libertad máquina trabajador 2 por 2, 4, y este es el producto de AB, que es 3 por 3, 9 por n menos 1, donde n es 2 menos 1, 1, 9, y ahí suma 17. Aquí aparece la columna de los cuadrados. Aquí está la varianzas de la relación. Ven que aquí no da la variación muestral, la desviación estándar muestral, no la tienen en cuenta. Y aparecen las F25, el 432 y el 194. Aquí le están apareciendo lo que ya saben trabajar. Esta probabilidad es el que llaman el valor P. El valor P. En su sabiduría y conocimiento, desde este punto ya podría usted estar estableciendo cuáles podrían ser. Un color más rojo. Este fuerte. El valor P. Entonces, si el valor P aquí en probabilidad es menor que el 0.05, podremos decir que hay efecto significativo de dicho factor. El único que está teniendo incidencia es el del trabajador. El trabajador es el que está teniendo de una manera significativa una incidencia porque es menor del 5%. Eso lo tengo escrito más adelante, este análisis. Lo que quería era aquí compartirles el manejo de cómo llegar a la NOVA obteniendo. En la tabla que hemos hecho tenemos hasta F. El valor crítico es el que da la tabla de Fisher cuando trabaja con los respectivos grados de libertad. O sea, 2,9 serían los grados de libertad en el numerador, 2 en el denominador, el error 9. Por eso coincide el factor máquina y el factor trabajador con los grados de libertad 2,9, y les queda el 4,25 y el 4,25, el crítico. También lo puedes comparar este F con el crítico. Y ya cuando pasas a la interacción, pues se modifican los grados de libertad, dado que trabaja 4,9, da 363. Entonces, aquí. Sigámoslo avanzando como está en la presentación, y desde ahí le colgamos lo que es el manejo de interpretar y la forma como se hacen los contrastes de las hipótesis para que les quede allá más detallado. Entonces, me regreso a la presentación, que ahí está como ustedes se lo merecen, mejor diagramado. Entonces, después que se tenga la NOVA, decimos que hoy en sí, 256, sí, correcto, está bien. Entonces vienen las pruebas de hipótesis. Entonces coja, primera prueba, el factor máquina, F de F, factor fila. ¿Qué planteas ahí? Entonces, hipótesis nula. Vas a decir, recuerden que la palabra que vamos a utilizar más en factoriales es el efecto. Entonces dices, partimos del hecho de que no hay efecto de máquina o no hay efecto de la máquina sobre el nivel de defectuosos. No hay efecto de la máquina sobre el nivel de defectuosos. Contra una alterna de si hay efecto de la máquina o el factor máquina sobre el nivel de defectuoso. Aquí implícitamente, cuando se habla del efecto, cuando dicen no hay efecto, es efecto significativo. Pues algunos textos se lo pueden encontrar. No hay efecto significativo de la máquina. Porque puede haber un efecto, pero ya hemos hablado de qué tan fuerte puede ser ese efecto para considerarlo como algo significativo. Entonces, aquí la configuración del área, regla de decisión de máquina. Entonces, tendremos nuestro F de ANOVA, 257, lo tenemos acá, y tenemos el crítico, que lo da la tabla 426. Se me despapalló esto acá. Acepto la hipótesis nula si la F de fila, que es la F de máquina, que es la que dejaste allá en la parte, aquí estamos, que ya lo tengo marcado también, creo que está ilustrado, con un F crítico, si caemos en zona verde, que sería esta zona aquí de aceptación,
Y de rechazo si caemos por encima del punto crítico, que es 426. Debía haberme salido primero el crítico. Aquí está. Entonces aquí está narrado la estructura de cómo se compone el F crítico, o allá del análisis de varianza obtenido por el CEL, pues salió directamente su 426. Entonces concluyes, como el F de fila es menor, 257 es menor que el 426, que es el crítico, se acepta H sub 0. También algunos parciales les decían, no dejes tu respuesta, se acepta H sub 0 o se rechaza H sub 0. Tienen que colgarle y se concluye que no hay efecto significativo del factor máquina sobre el nivel de producción de defectuosos. Es decir, el factor máquina no influye en el nivel de producción. El decir que no influye no puede ser tan contundente. Tiene un efecto, pero en esta estructura o en este diseño no es significativo. Y eso no lo puedes extrapolar o generalizar para todas las fábricas en producción. No, la máquina nunca influye sobre el nivel de defectos. No, es solamente se le da validez a estos resultados, validez interna a la estructura que estás observando, que está analizando. Aquí no se está descubriendo nada universal. No, sí, mira, ya, profe, llegó un ejercicio allá, entonces, no, que la máquina no tiene nada que ver con los defectuosos, no, pues, aquí es algo, pues, si le hubiera dado que sí tiene efecto, entonces salgamos al mundo a decir, sí, las máquinas sí influyen sobre el nivel de defectuosos, no, puede que usted en un día le dé efecto significativo y al otro día, después de sus mejoras, diga, no hay efecto significativo, o sea, no se puede generalizar, todo está en su momento, es en el marco de referencia temporal o específico que está analizando. Esto es volátil, esto cambia. Así como el viernes se escribe con B corta y se levanta uno al otro día y amanece el sábado con B larga, vea cómo cambia de un día para otro la cosa. Entonces aquí estos diseños, pues si no, esto es lo que se encontró hoy. Gustos y preferencias por aspiraciones políticas de algún candidato en medio de la población, de un día para otro se pueden modificar, se pueden cambiar. Entonces, aquí se tiene. Entonces, si el operario le estaba diciendo, ingeniero, los defectuosos se nos están incrementando y es por la máquina. Yo creo que es la máquina la que nos está afectando porque se me ha descalibrado. No, según estos datos, podemos decir que sí tiene un efecto, pero no es significativo. No es el factor, llamémoslo así, clave que está teniendo. Tiene un aporte porque hace variación. Y así lo pueden extrapolar o lo pueden generalizar para la otra componente. Entonces, vamos a hacer la prueba de hipótesis ahora para la otra componente, que va a ser prueba de hipótesis para el factor trabajador, la F de columna. No H sub 0, no hay efecto del trabajador sobre el nivel de defectuosos o en la producción de defectuosos. Contra sí hay efecto del trabajador sobre el nivel de defectuosos. Estas hipótesis las puedes hacer así descriptivas o puedes decir la producción media de defectuosos que salen de las máquinas tiende a ser igual. Promedio de máquina 1 igual a promedio de máquina 2 igual a promedio de máquina 3. Significa que todas las máquinas están teniendo comportamientos similares en los niveles defectuosos. Contra una alterna en que en al menos un par de máquinas se pueden presentar diferencias significativas entre su nivel de defectuoso. O sea, está teniendo esa condición. Pero como vamos camino a mirar diseños más robustos, entonces se utiliza mucho este término, el efecto. Si logramos demostrar que hay efectos significativos, significa que hay diferencias entre la producción media de defectuosos que salen de las máquinas, que hay unas máquinas que están generando más defectuosos que otras. Entonces, sí hay efecto de máquina. Y la misma mecánica, la gráfica, pues aquí no sé, que esta es la gráfica 2. Era un manualito que estamos armando, que queda así como la clase en video. Regla de decisión de la máquina. Aquí está un error, corrígemelo ahí. Se vino de la misma. Entonces, para trabajador. Entonces, tenemos el 432 de columna con el 426 crítico teórico. Estamos cayendo en zona de rechazo. Entonces, tenemos ahí nuestro 426
Aceptamos la hipótesis nula. Si el F de columna resulta menor que el F crítico, entonces como el F de columna, la FC mayúscula, que es la columna, que puede ser F de trabajador, resultó mayor que el crítico teórico, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que sí hay efecto significativo del trabajador. El trabajador estaba planteándole, es la máquina, pero al hacer la prueba sobre el trabajador dice, pesa más el efecto del trabajador. El trabajador es el que está teniendo para esta estructura un efecto más significativo sobre el nivel de efectos. Es decir, el factor trabajador sí influye en el nivel de producción de efectos. Para ese caso, puede que al otro día, como digo, no, ya el trabajador fue entrenado, capaz. Entonces ahí es donde entra usted a identificar, estamos teniendo correlación con los trabajadores y los defectos, entonces más capacitación, más entrenamiento, mejorarle el estudio de métodos y tiempos, mejorar los tiempos en vacío, mano izquierda, mano derecha, todo lo que trabajan ustedes en su ingeniería de métodos y tiempos, cuando están haciendo esas reducciones de operaciones ociosas o inoficiosas que no agregan valor al proceso. Entonces aquí el trabajador es el que está teniendo ese efecto. Y revisemos el efecto de interacción. Tercera hipótesis. Factor interacción, FSI. No hay efecto significativo de interacción sobre el nivel de defectuosos contra una alterna de sí hay efecto significativo de interacción. La combinación máquina-operario será que incide. Eres un experto conduciendo vehículos y te entregan un vehículo nuevo, último modelo, de última gama. Eres un experto, eso va a generar una determinada condición para maniobrarlo, para adquirir una velocidad o para responder ante un posible riesgo de accidente, ¿no? Un evento de accidente. Somos expertos conductores y nos entregan un vehículo que no está con buen mantenimiento, tiene alguna situación de desajuste, eso tiene otra respuesta sobre nuestra capacidad de responder ante eventos de riesgo. Somos inexpertos y en un buen vehículo de última gama tiene otro efecto, interacción. O somos inexpertos y nos dan un vehículo en unas condiciones no apropiadas al comienzo, tiene otro efecto. Eso es lo que estamos dando la interacción. Entonces, el mismo desarrollo, obtenemos aquí el F crítico para poderlo contrastar. Ya tenemos el efecto de fila, de interacción, perdón. Aquí tengo un error, está la F de interacción. Voy a hacer detalle. Sí. Siempre tenía una monitor que me pulía todo esto. Acepta H sub 0 si el F de interacción es menor que el F crítico. Y lo rechazamos si el F de interacción es de mínimo el F crítico. Como el F de interacción es menor que el F crítico, se acepta H sub 0 y se concluye que no hay efecto significativo de la interacción entre máquina-trabajador sobre el nivel de defectuoso. ¿Que eso en la práctica qué significaría? Significa que usted puede tomar acciones de corrección o de ajuste o de mejoramiento que están muy alineadas sobre la máquina y no tiene que preocuparse que vaya a impactar o que pueda impactar de una manera al trabajador. Como quien dice, no va a decir estar precavido, ojo, no hagamos esto porque afecta por otro lado. No, hágale las acciones de corrección a máquina y al trabajador y no los interrelacione porque hemos demostrado que la interacción es baja, es mínima. O sea, eso le da una libertad de actuar para ese trabajo. No, es que mire, si le subimos acá, entonces se nos afecta por aquel lado. Si el señor Zuckerman ayer es que perdió 5.900 millones de dólares porque se paralizaron todo lo que fueron las redes, el Face, el Instagram, el WhatsApp. ¿Cuál sería el objetivo de eso? ¿Eso qué interacción tuvo? Mire, qué efectos se presentaron en la economía, en toda la parte económica, política, social. Entonces tuvo un efecto. Esa
hay una interacción entre la ausencia de esas redes y la producción, la productividad, puede tener un efecto. A eso le está apuntando. Aquí usted no sabe qué va a aparecer. Profe, aquí nos puede dar que ninguno, no hay efecto ni de A, ni de B, ni correcto. Y no quiere decir que lo estés haciendo mal. No, profe, algo me quedó mal porque no encontré ninguno. No, que eso se trata de indagar cuál es el que puede tener un mayor impacto sobre lo que es esa naturaleza. O puede que no tenga efecto de A, ni efecto de B, pero sí tiene efecto de interacción. Piensen en la limonada. ¿Por dónde le gusta más la limonada? Pues con azúcar y limón y el agua. Tomamos agua con azúcar, tiene algún grado de aceptación. Sí, se nos bajó la presión. Dele azúcar con agua para que le suba. Eso tiene un efecto. Pero no, evitemos la gaseosa, agüita con limón, la traemos embotellada, agüita con limón depurativo, eso tiene un efecto. No, pero hagamos interacción, mezclemos agua, limón y azúcar, tiene otro efecto. Entonces, ahí se puede decir, mire, el sabor que tienes con el agua con azúcar solamente o el agua con el limón solamente puede que no sea significativo, pero cuando se integran, tiene un mayor efecto en su grado de aceptación cuando están presentes esos dos. Vamos a hacer un muro, una pared. Tenemos los ladrillos, vamos a pegar los ladrillos. Los vamos a pegar con la sola arena. Ya, eso tiene un efecto. No, vamos a pegarlos con el solo cemento. No. Vamos a pegarlos con agua nomás. No. ¿Por qué no empezamos a mezclar? Integremos esas tres componentes, agua, cemento y arena. Reaccionan, ahí está la interacción. Ese efecto es más significativo, ese efecto es el verdadero que hace que haga la liga entre los ladrillos. Ese es el concepto que quiero que tengan sobre interacción. La aparición, la combinación en los diferentes niveles de los factores puede generarle una aparición de un nuevo componente que puede ser de efecto positivo o de efecto negativo. Ese medir de efecto positivo o negativo lo vamos a mirar en el tema siguiente, que son los diseños factoriales 2 a la K, donde ahí sí podemos decir de qué tamaño es el componente o resultado que se tiene que dar para ese caso. ¿Alguna pregunta, comentario, aporte? Aquí les queda un ejercicio, que no me lo tienen que entregar ni este jueves, sino hasta que no salgamos del previo. Es más, este va a ser uno de las guías de los ejercicios que van a quedar del taller para sacar la nota final. Entonces, aquí se tiene para probar el efecto de diferentes formas de publicidad y del color del envase de una bebida sobre las ventas. Y dice, mira, vamos a involucrarnos, a entrarnos en el mercado de las bebidas estimulantes o pues, para los gimnasios. Y se han recogido los datos aquí expuestos a un nivel del 5%. ¿Qué conclusión puedes traer? Aquí para los que les encanta el mercadeo, la visibilización, el llamar la atención mediante publicidad, el empaque de las papas fritas, sí, que empaque es bien asociado a lo que se hizo. Un papa limón, un empaque verde bien fuerte, bien luminoso, pues hace que se relacione para ese caso. Una publicidad de una urbanización donde se quiera resaltar lo que es las zonas verdes, entonces debe primar más ese verde. Entonces la imagen que pueda tener una bebida puede tener alguna forma. Los medios de comunicación, las formas de hacer publicidad y el color. Aún vemos todavía en medios impresos y medios visuales en páginas donde priman características naturales. Los datos representan las ventas diarias en centenares de dólares. Parece existir interacción. Entonces, siempre que vean el término interacción, asócienlo a factoriales. Siempre que vean el término efecto, asocienlo estos dos bandigas. Y aparecen los datos. Uy, vea, me vine con colores y todo. Entonces dicen, el rojo y el verde. Va a ser publicidad por radio. Puede colocarlo en Olímpica Estéreo. Me escucha, me gusta más la Olímpica Estéreo porque me pone de todo. ¿Será que hay más audiencia donde le pongan a uno más? ¿O se va usted para qué? Para, si es fanático de la salsa, Radio El Sol. Asoléate que te conviene. Pues pura salsa. ¿Será que
En radio, mire, qué tipo de radio, qué emisora, en qué franja horaria, en qué va a tener ahí. O vamos para periódico, que aún quedan por ahí, el periódico no va a desaparecer, pues lo insertamos en televisión. Entonces, la publicidad del producto, pues en rojo, publicitó en radio, ventas de 42, pues aquí tiene, estas vienen a ser sus réplicas, N igual a 3, y están balanceadas 3 réplicas que aparecieron en columnas. Los dos factores, uno es publicidad y tiene 3 niveles, que sería el factor B, el factor A, que es el color, tiene 2 niveles de 3 por 2, y las réplicas es igual a 3, y la variable respuesta sería las ventas. Entonces, ahí la guanábana o la piña o la mora es variable respuesta, ventas, factor A, color, 2 niveles rojo-verde, factor B, publicidad, 3 niveles, radio, periódico, televisión. Efectuar los análisis respectivos, es como recorrer ahí se van directamente con su Excel, más que hacer la parte algebraica, ya han trabajado mucho en sus cálculos de ciclos pasados para tener. Entonces queda ahí para que sea parte del lote, después lo saco en el documento de taller de entrega final para que tengan eso. Y finalmente, no, ya aquí acabamos esta presentación. Así miraremos en la próxima jornada lo que es esa parte. Les decía, ya están las notas de su parcial. ¿Qué tengo pendiente con ustedes? Ya están también las presentaciones de cuadro grecolatino, latino. Tienen ejercicios para que vayan preparando parcial. Su parcial quedó para de hoy en 8, ¿cierto? ¿Para el 12? Sí, sí, porque si fuera esta semana Sí, estaría sí, profe. el 12. Profe, los talleres, ¿cuándo los calificas? Los que hemos enviado. Ese sale para la nota 3. Los talleres va a salir la nota 3. Ahí voy avanzando. Listo. Esa va a salir al tiempo con la nota 4, porque aún voy pidiendo cositas así gradual y progresivamente. Entonces, ir avanzando, tienen ejercicios de grecolatino, tienen ejercicios de latino y tienen unos de Freeman. Van a ir practicando con esos para que vayan haciendo consultas. Y en la próxima clase avanzamos en la primera parte, algo de diseño factoriales y luego un espacio para dudas o preguntas que se puedan tener ahí para el parcial de hoy en 8:10. ¿Alguna pregunta, comentario o aporte? Profe, o sea que para este parcial no nos va a mandar así como un taller como tal como para el anterior, si no son los ejercicios de las diapositivas. Por ahí tengo otros, sí, voy a traerlo para el jueves, se lo puedo publicar el miércoles o el jueves a mediodía. No lo he conformado todavía, pero ya llevan ahí algunos de ellos. Si necesitan otros adicionales, con mucho gusto. Debo tener algunos. Voy a ubicarlo y lo subo al Teams para que lo tengan ahí. Y lo pueden entregar para el día del parcial, sí, para que hagan ahí sí, como lo hemos venido trabajando con esa mecánica. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Uy, faltan 10 para las 8, pero logramos terminar esa parte. Agradecerle su participación, atención. Sí, cuéntame. Profe, no sé si se acuerde que yo tuve un inconveniente con el Teams por la cuestión del parcial, que le envié mi parcial al correo. Es que estuve mirando. ¿No le apareció usted del 00? Sí, señor. Ah, bueno, que me avisó. Sí, lo coloqué ahí porque no lo entonces, lo busco por el correo y se puede cambiar. Tengo que revisarlo. Listo, listo, sí, señor. Gracias por avisarme. Si tenía alguien pendiente y dije, de pronto ya no está. Entonces, listo, gracias por avisarme. Yo lo ubico por el correo. Ya sé. Bueno, muchísimas gracias. Agradecerle su participación y atención y estaremos en contacto, si Dios quiere, este próximo martes. Buen día y buena tarde. Que estén muy bien. Hasta luego. Finalizo aquí. Hasta luego. Tengo grabado. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego.